a tener diferentes mutaciones, ¿ya? Entonces, hay una heterogeneidad intertumor, ¿ok? Eso es uno. Y dos, si le sacamos una biopsia del tumor a uno de ellos, vamos a ver que dentro del tumor también hay otra heterogeneidad intratumoral. Como les decía, el tumor, la masita de neoplásica, ¿no? De neoplasia maligna, tiene diferentes poblaciones celulares con diferentes características, lo que también podríamos llamarle clonas, ¿no? Estos son clonas celulares. Este es un clona tipo A, supongamos, clona B, clona C. Tiene diferentes clonas en un mismo tumor, ¿ya? De la misma paciente, y sin embargo tiene diferentes. ¿Y qué pasó? Que se ve que determinados grupos tienen, no he puesto la otra que creí que había puesto, determinados grupos, supongamos esta, la clona A, tiene más predisposición por hacer metástasis, mientras que esta clona B tiene más predisposición por hacer invasión local. Y esta clona C tiene más índice proliferativo, de modo que crece, ¿no? Abarca toda la mama y empieza a invadir músculo, hueso, ¿no? Localmente agresivo. Entonces, la clasificación molecular de la mama nos está quedando chico y por eso ya se están haciendo otras técnicas como el secuenciamiento genómico para encontrar estas clonas, de modo que en el futuro, cuando Anita y Clarita vayan al médico y le diagnostiquen el cáncer de mama, le van a dar a cada una de ellas un resultado con un perfil genómico tumoral. Le van a decir, tu tumor tiene tales mutaciones, y de ti tiene tales. De modo que cuando vayan con el oncólogo le va a dar una terapia individualizada. Entonces, de modo que el esquema de quimioterapia que va a recibir Anita va a ser diferente al esquema que va a recibir Clarita. Porque esa es la idea de esas nuevas técnicas, hacer una terapia de tipo individualizada. Ok, sigamos. Esto es para la otra pregunta que les hice, de la inmunistoquímica. La inmunistoquímica se basa en una reacción antígeno-anticuerpo y se puede realizar a través de un método directo o indirecto. ¿Cómo se realiza un método directo? Es que esta es la célula, y en la superficie de la célula, no solamente en la superficie, vamos a poner ejemplo ahorita en la superficie, pero les voy a mostrar los otros que no son en la superficie, tienen proteínas y estas proteínas pueden significar antígenos cuando tú usas un anticuerpo, ¿no? Mírate, el antígeno A, y voy a echarle a esta celulita un anticuerpo, un anti-A, anti este antígeno, pero marcado con una coloración que va a hacer que yo pueda ver cómo es, si está positivo o no. ¿Por qué? Porque si yo he hecho antígeno A y no hay el antígeno, disculpen, yo he hecho el anticuerpo anti-A y no hay el antígeno A, esta no se va a unir, esta unión no se va a producir y esto va a lavarse después porque esto pasa por un proceso de lavado posterior. Y entonces como no hay ninguna unión, esto se va a ir y no va a teñir nada. Mientras que si el antígeno A existe, este anticuerpo marcado va a unirse, ¿no? Y esto va a quedarse en la lámina y voy a poder verlo. El método indirecto es cuando ya hay en el organismo, en el tejido, una reacción antígeno-anticuerpo y yo estoy mandando un anticuerpo contra ese anticuerpo. Es un anticuerpo anti-anticuerpo. ¿Ya? Es un anticuerpo contra anti-A marcado también para que yo lo pueda ver. ¿A qué me refiero con marcado? A esto. Ustedes están acostumbrados a ver este tipo de lámina, ¿no? Esta es una tinción HE, es la tinción básica por el cual el patólogo hace un diagnóstico, ¿no? Este es un tejido que ha sido fijado en formol, ha sido procesado, luego cortado, teñido, así bonito, y luego puesto en una lámina. El patólogo mira esto y diagnostica cáncer, ¿no es cierto? Qué bonito, así era antes, ¿no? Ya la señora tiene cáncer, adiós el diagnóstico. Ahora no, ¿no? Ahora tenemos otras técnicas, entonces aquí no termina el caso, ¿no? Aquí sabes que es cáncer, ok, pero ahora necesitas saber
qué clasificación molecular le vamos a dar a esto. Entonces, esto de aquí le vamos a echar anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos? Dependiendo de lo que yo quiero. Como esto es un cáncer de mama y lo que queremos hacer es la clasificación molecular del cáncer de mama, vamos a usar los 4 marcadores que les comenté. El ER2, el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el Ki67. Este es un ER2. Mire, doctora, aparecen unas celditas, ¿no? Parecen unas celdas, porque le parecen unos ojos. Lo que está marcando acá en marrón, como pueden ver, es la periferia, es decir, la membrana celular. Porque el receptor de factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2, ER2, está localizado en la membrana celular. O sea, este antígeno que estoy buscando está en la superficie. De modo que mandé un anti-ER2 marcado, se unió y me aparece esto en la lámina. Pero si yo pongo un anticuerpo para receptor de estrógeno, receptor de progesterona o para Ki67, no me marca igual. ¿Por qué acá la marcación es diferente? Acá lo que veo son unas bolitas, pero no veo estas celditas. Es porque lo que aquí está marcando es el núcleo, porque recuerden que el estrógeno y la progesterona que son esteroides, ¿no es cierto? ¿Y dónde están? Son receptores de tipo nuclear, están en el núcleo. Entonces, esa reacción antígeno-anticuerpo no se va a producir en la membrana celular, sino se va a producir adentro, a nivel del núcleo, y por eso lo va a teñir. En el caso de lo que viene a ser el Ki67, lo mismo, porque ¿qué cosa busca el Ki67? Medir el índice de proliferación celular. Por lo tanto, si lo que está tratando de medir eso va a marcar células con actividad mitótica, células cuyo ADN se está dividiendo. ¿Y dónde sucede la división del ADN? A nivel del núcleo. Por lo tanto, este marcador también marcará en el núcleo. Entonces, esa es la forma como yo lo voy a ver en el microscopio, los marcadores de inmunistoquímica. Como les decía, la inmunistoquímica no es un método molecular, están viéndolos, está en el tejido, se hace en el tejido, ¿ok? Bueno, ¿y qué cosa es ese receptor de factor de crecimiento epidérmico? ¿Qué es el receptor estrogénico? ¿Qué es el receptor de progesterona? Son proteínas, ¿ya? Y doctora, ¿por qué antes usted dijo que, por ejemplo, para el ER2 el método gold estándar era la hibridización in situ? Porque la hibridización in situ me permite ver cuando un gen está alterado. Por ejemplo, en el ER2 me permite ver qué genes están sobreexpresando. O sea, el cáncer de mama HER2 positivo significa que tienen una alteración genética a nivel del gen que codifica esta proteína. Este gen está alterado de manera que esas células tumorales tienen una gran predisposición para replicarse, dividirse y proliferar de forma inapropiada. Pero recuerden que toda expresión genética, que toda codificación genética, como estábamos hablando antes con Delia, con respecto al exoma y al introma, justamente la parte del exoma del gen que se va a traducir en una proteína. Entonces, el ER2 yo la puedo detectar mediante 2 métodos. Un método molecular que viene a ser la hibridización in situ, que me va a detectar al gen alterado, al gen ER2. Este gen se llama ER2 y codifica una proteína. ¿Qué proteína codifica? Codifica la proteína ER2, también llamada ER2. Pues puedo medirla por FISH. Sí, por FISH vas a detectar al gen alterado. ¿Y por inmunistoquímica detecto el gen alterado? No, porque la inmunistoquímica no es un método molecular, es un método histológico. Entonces, ¿qué cosa detecto yo mediante la inmunistoquímica? La proteína que tradujo ese gen alterado. ¿Ya? La proteína que está sobreexpresada, que está en demasía del gen alterado. Por eso es que la inmunistoquímica es un método ampliamente utilizado porque refleja lo que está pasando genéticamente. Ok, sigamos. Y este es el subtipo que ya lo han presentado sus compañeros, ¿no? El luminal A y el luminal B tienen las características que suelen tener los receptores estrogénicos y de progesterona positivos.
y el ER2, el luminal A, en el caso del luminal A, suele ser negativo, ER2 negativo, o sea, es un paciente con receptores hormonales positivos, un ER2 negativo y un índice de proliferación bajo, es decir, que menos del 14% de sus células tumorales está dividiéndose. Y pronóstico suele ser bueno. El luminal B se divide en dos grupos. Suele tener los receptores hormonales positivos, pero su ER2 puede ser negativo o puede estar positivo, pero con una baja expresión. Y el Ki-67 puede ser alto. El pronóstico también suele ser bueno, mientras que un paciente que es HER2 positivo suele tener los receptores hormonales negativos y una alta expresión de HER2 con un alto índice de Ki-67, el pronóstico suele ser malo. Por eso es que se ha desarrollado una terapia blanco, que viene a ser el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo. ¿Por qué es un anticuerpo? Porque va a ir dirigido a frenar esta mutación, a frenar la sobreexpresión de esta proteína y así mejorar el pronóstico de la paciente. El otro tipo, llamado triple negativo o basal light, es aquel que tiene negativo todo y es el de peor pronóstico, porque como es negativo todo, ¿a qué le atacas? No sabes a qué. ¿De qué sirve, disculpen, ¿de qué sirve saber, por ejemplo, que tiene receptores hormonales positivos? Lo que va a hacer en ese caso el oncólogo es dar hormonoterapia que está dirigida a reducir los niveles o a bloquear la actividad de las hormonas. ¿Por qué? Quiere decir, recuerden que de por sí la glándula mamaria está vinculada a las hormonas, ¿no? Es una glándula femenina y su desarrollo está ligado a la influencia hormonal. Estos cánceres que tienen receptores hormonales positivos, ¿por qué su pronóstico es bueno? Porque se le puede dar tratamiento a la paciente contra estas hormonas, o sea, bloquear el eje, ¿ya? El eje de producción de estas hormonas, de modo que se supone que este tumor va a dejar de crecer o va a disminuir su tasa de crecimiento, porque al expresarlo significa que es un tumor cuya proliferación está estimulada por estas hormonas. Está estimulada por los estrógenos y la progesterona. Entonces, bloqueamos eso y debería de disminuir, debería de poder controlarse. Entonces, por eso es bueno, porque tenemos un arma con el que atacarlo. Mientras que el receptor de ER2, tenerlo positivo es malo, pues ya lo que les he explicado, porque este factor de crecimiento epidermal está relacionado a la proliferación celular. Entonces, si está positivo, son cánceres con una alta proliferación, por eso que suele asociarse a un alto Ki-67. Y obviamente, si es un cáncer que es negativo a todo, no responde a hormonas, no tiene tampoco la mutación del ER2, es negativo a todo, es el de peor pronóstico porque no se le tiene cómo atacar a este cáncer, ¿no? En ese caso. Ok, voy a dejar de compartir pantalla y, a ver, alguien me ha mandado un mensaje, creo. Bueno, mientras voy mirando eso. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Espero que haya podido quedar claro la clase, o bueno, el seminario. Carla o Delia, ¿tienen algún comentario final para sus compañeros? No. No, doctora, por mi parte no. No sé explicarla. Ok. Entonces, No, doctora. todo bien. Sí, Ya les todo quedó bien, doctora, claro, ¿no? gracias. Sí. Sí, Okay. ya mucho más claro. Ok, chicos. La lectura ha sido un poco difícil. Me imagino que para muchos habrá sido complicado entenderlo, porque es una lectura algo compleja, pero creo que el objetivo principal es que ustedes manejen los conceptos generales hacia dónde se está dirigiendo el diagnóstico en el cáncer, qué perspectivas nos ofrece el futuro y el desarrollo de la patología molecular, ¿no? Y bueno, que tengan un conocimiento general, eso está bien, porque pues van a salir, primero que nada, como médicos generales, ya de ahí verán qué especialidades toman o desarrollan, pero estos conocimientos les va a servir en gran medida
como ya les he dicho y siempre les repito, ustedes son representantes en la sociedad de la comunidad médica, así que siempre van a estar expuestos a las preguntas y es necesario que sepan bien los conceptos de la patología. Bueno, si nadie tiene una pregunta, están todos tranquilos. En todo caso, me pueden mandar un mensaje privado, no hay problema. Buenas noches, descansen bien, no se porten mal y nos estamos viendo el jueves que viene. Cuídense. Gracias, doctoras. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos.